Hola amigos, bienvenidos. Quiero que se queden hasta el final del video porque vamos a hablar hoy de los contratos de arrendamiento. ¿Cuál es el término para oponernos a la renovación del contrato? Tanto en los locales comerciales. Ojo, cuando el arrendatario lleva menos de 2 años o cuando lleva más de 2 años con la misma actividad comercial. Y para vivienda urbana, ¿y qué pasa si no se pactó el incremento del canon de arrendamiento en el contrato? En el local comercial o para local comercial y para vivienda urbana. Entonces quiero que se queden hasta el final del video porque este tema sé que les va a interesar. Bueno, entrando en materia, recordemos que los contratos de arrendamiento para los locales comerciales donde se desarrolla una actividad se rigen por el Código de Comercio. Y para vivienda urbana hay una ley especial, norma especial, Ley 820 del 2013. Entonces, tenemos que diferenciarlos, que los dos tienen una regulación totalmente diferente, aunque coincidan en algunas de las causales. En los locales comerciales, porque en la oficina han llegado muchas consultas, pues tenemos que hablar que los contratos en sí son ley para las partes. Recordemos que así lo establece el artículo 1602 del Código Civil. Y el artículo 518 al 524 del Código de Comercio pues establece la regulación que tiene que ver con los contratos de arrendamiento de los locales comerciales donde se desarrolla la misma actividad. Y para entrar en materia, pues tenemos que decir que si nosotros nos queremos oponer a la renovación del contrato, porque es que la renovación del contrato es un derecho del arrendatario, le da una estabilidad jurídica, le da una confianza legítima. Pero si el arrendador se quiere oponer, o sea, no quiere renovarle al contrato, entonces debe desahuciar al arrendatario, o sea, avisarle por escrito con un término de antelación. Pero ¿cuál es el término de antelación respecto a los locales comerciales? Tal como lo establece el Código de Comercio, normalmente por norma general y según el artículo 518, es que debemos desahuciarlo con no menos de 6 meses de antelación. ¿Pero a quiénes? A quienes han tenido el inmueble con no menos de 2 años, o sea, que han desarrollado la actividad por un lapso superior a 2 años dentro del mismo local comercial. A esas personas, a esos arrendatarios, es que se les debe avisar con no menos de 6 meses de antelación y estableciendo una causal. Porque, ojo, si no se cita la causal, también el desahucio, el requerimiento, la comunicación de que no se va a renovar el contrato, pues resulta que es ineficaz. En el caso de los locales comerciales que no llevan 2 años, sino que llevan un año, entonces debe pactarse en el contrato. Por eso yo los invito a que cuando ustedes vayan a arrendar un inmueble, pues se asesoren bien y que establezcan con exactitud cuál va a ser el término para avisarle al arrendatario sobre la no renovación del contrato cuando no se han completado los 2 años. Entonces, por la norma general será la que se establezca en el contrato, que podrían ser 30 días normalmente, y así se ha utilizado en la costumbre mercantil. Entonces miren que no en todos los casos son los 6 meses. Los 6 meses es cuando el arrendatario lleva más de 2 años en el local comercial. Y las causales que establece el artículo 518, 520, 522 son las siguientes: que el inmueble se necesite para la propia habitación del arrendador o para una actividad totalmente distinta del arrendador. Segunda, que el inmueble necesite ser reconstruido y que la reconstrucción, ojo, no es cualquier reparación locativa, sino que la reconstrucción amerite que sea desocupado el inmueble. Y aún en ese caso, según el artículo 522 del Código de Comercio, una vez se construye el inmueble, ha sido demolido y ha sido reconstruido, se le debe dar prioridad al arrendatario que estaba utilizando el local comercial e informarle con 60 días antes de la entrega del local si va a hacer uso de esa opción preferente para que regrese al local que se reconstruyó. Y el arrendatario va a tener 30 días para decir si acepta volver al establecimiento, aceptar esta opción de preferencia. Cuando en un mismo inmueble
resulta que habían varios locales y con la reconstrucción quedaron menos locales, entonces se le dará preferencia o prelación a los arrendatarios que tenían mayor antigüedad en el inmueble. Entonces quiero que lo tengan en cuenta en este aspecto. ¿Y qué pasa con el incremento del canon de arrendamiento si no se pactó? Necesariamente tiene que pactarse, pero si no se pacta, toca acudir al mutuo acuerdo entre las partes, entonces citarlo a una conciliación, colocarse de acuerdo, y en caso de que no se coloquen de acuerdo, toca acudir a un proceso verbal ante un juez de la República. Muy clave, la persona que quiere que le incrementen el arriendo o la persona que se quiere oponer tendrá que aportar un dictamen pericial que es clave en estos procesos teniendo en cuenta el valor del arrendamiento en el sector, la rentabilidad que puede estar dando el establecimiento de comercio. Y acá, para los locales comerciales, ojo, no se aplica la regla en cuanto a que el canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble. Esta regla se aplica solamente para vivienda urbana. Así lo establece pues, la ley 820 del 2013 en el artículo 18. Por lo tanto, ténganlo en cuenta que si no hay un acuerdo, será un juez de la República el que va a dirimir el incremento del canon de arrendamiento previo peritaje. Para vivienda urbana, pues se debe desahuciar con no menos de 3 meses de antelación, y aquí sí hay otra diferencia. Si no se pactó el incremento en el contrato de arrendamiento para vivienda urbana, pues se utiliza la costumbre, y la ley establece que el de gobierno nacional expide un decreto todos los años que no puede superar el IPC o no puede superar el índice de precios al consumidor del año inmediatamente anterior, y aquí sí se aplica automáticamente el incremento para vivienda urbana si no se haya pactado en el contrato. De todas formas, cualquier diferencia también lo va a dirimir un juez de la República, y aquí se deja, pues se coloca ese tope de que el canon de arrendamiento no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble, pero solamente para vivienda urbana. Quería explicarles estos temas porque han llegado muchísimas consultas a la oficina, y mire que es un tema que es muy sensible para las personas, los contratos de arrendamiento, cómo es el tema del incremento y cómo es el tema que se les debe desahuciar o requerir o avisar al arrendatario. El arrendatario es el inquilino de que el contrato no va a ser renovado. No solamente basta con el término pactado, sino que además se debe establecer la causal para que no sea ineficaz esa comunicación. Para vivienda urbana, si no se cumple esta formalidad, recordemos que allí sí se establece una sanción. ¿Cuál es la sanción? 3 canones de arrendamiento. Mientras que para los locales comerciales, pues se acude ante un juez para demostrar cuáles son los perjuicios, incluso lo que valió el trasteo, si tuvieron que salir de empleados, si tuvieron todo lo que perdieron, lucro cesante, daño emergente, y entonces las indemnizaciones cambian. Espero que hayamos podido un poco como dilucidar este tema. Sé que es de gran interés y los invito para que sigamos aquí conectaditos. Compartamos el video. Ustedes saben, estos temas que nos llegan al corazón. Así aprendemos todos, todos los días. Y cada 8 días los espero a compartir el video. Chao.